El escritor ruso León Tolstói exploró profundamente el tema de la redención a lo largo de su vasta obra, influenciado por una crisis espiritual que lo llevó a replantear sus convicciones morales y filosóficas. Tras atravesar conflictos internos y transformaciones personales, Tolstói canalizó sus experiencias en narrativas que reflejan la complejidad del alma humana y las luchas por la redención. La madre soltera es un relato que aborda temas como el orgullo familiar, la desilusión social y la reconciliación personal, encapsulando la esencia del estilo realista de Tolstói. La madre soltera. Como hija, ella ya no existe para mí. ¿Es que no puedes entenderlo? Simplemente no existe. Aún así no puedo dejarla a la caridad de desconocidos. Me aseguraré para que viva como le plazca, cómodamente como está acostumbrada, pero no quiero saber de ella. ¿Quién hubiera pensado alguna vez? ¡Qué horror! Se encogió de hombros, sacudió la cabeza y levantó la vista. Estas palabras las pronunció el príncipe Dmitri Ivanovich a su hermano Pedro, quien era gobernador de una provincia en el centro de Rusia. El príncipe Pedro tenía 50 años, 10 menos que Dmitri. Al descubrir que su hija, quien se había marchado de su casa un año antes, había resultado embarazada, el hermano mayor vino desde San Petersburgo a la ciudad provincial, donde se llevó a cabo una seria discusión. El príncipe Dmitri Ivanovich era un hombre alto, apuesto, de cabello blanco y rostro lozano, orgulloso y atractivo en apariencia y porte. Su familia consistía en una esposa vulgar e irritable que discutía con él continuamente por cada nimiedad. Un hijo, un holgazán, derrochador y libertino, aunque un caballero, según el código de su padre. 2 hijas, de las cuales la mayor se había casado bien y vivía en San Petersburgo. Y la menor, Lisa, su favorita, que había desaparecido de casa un año antes. Hace apenas poco tiempo había dado con ella y su hijo en esta ciudad provincial. El príncipe Pedro quería preguntarle a su hermano cómo y en qué circunstancias había dejado Lisa la casa y quién podría ser el padre de su hijo. Pero no se atrevió a preguntar. Esa misma mañana, cuando su esposa había intentado consolar a su cuñado, el príncipe Pedro observó una mirada de dolor en el rostro de su hermano. Esa expresión fue enseguida enmascarada por una de orgullo inexpugnable y comenzó a preguntarle sobre su apartamento y el precio que pagaba. En el almuerzo ante la familia y los invitados había sido ingenioso y sarcástico como de costumbre. Hacia todos excepto los niños, que trataba con una ternura casi reverente, adoptaba una actitud de lejana altivez. Y sin embargo era tan natural en él que todos de alguna manera reconocían su derecho a ser altivo. Por la tarde su hermano organizó una partida de cartas. Cuando se retiró a la habitación que le habían preparado y estaba a punto de sacarse los dientes postizos, alguien tocó suavemente la puerta con 2 dedos. ¿Quién es? Soy yo, Dmitri. El príncipe Dmitri Ivanovich reconoció la voz de su cuñada, frunció el ceño y se dijo a sí mismo. ¿Qué querrá? Pensó y después dijo, entre, por favor. Su cuñada era una mujer tranquila y apacible, que apoyaba con serenidad la voluntad de su esposo. Pero a muchos les parecía una excéntrica, y algunos no dudaban en llamarla una ingenua. Era bonita, pero su cabello siempre estaba mal arreglado, y ella misma era desaliñada y distraída. Tenía además las ideas más extrañas y poco aristocráticas, que de ninguna manera encajaban en la esposa de un alto funcionario. Estas ideas las expresaba de la manera más inesperada, para asombro de todos, no menos que de su esposo y sus amigos. «Puede usted despedirme, pero no me iré. Se lo advierto de antemano», dijo con su habitual tono indiferente. «Dios nos libre», respondió su cuñado con su habitual cortesía un tanto exagerada mientras le ofrecía una silla. «¿No te molesta?», preguntó mientras sacaba un cigarrillo. «No voy a decir nada desagradable, Dmitri. Solo quería hablar de Lisa». Dmitri Ivanovich suspiró. La palabra lo hería, pero dominándose al instante, respondió con una cansada sonrisa. «Nuestra conversación solo puede ser de un tema, y es el que deseas discutir». Hablaba sin mirarla y evitaba incluso nombrar el tema, pero su preciosa y bonita cuñada no se inmutó. Continuó observándolo con la misma mirada gentil y suplicante en sus ojos azules, suspirando aún más profundamente. «Dmitri, mi buen amigo, ten piedad de ella. Ella es solo humana». «Nunca lo dudé», dijo Dmitri Ivanovich con una amarga sonrisa. «Ella es tu hija». «Lo era, pero querida Aline, ¿por qué hablar de esto?» «Dmitri, querido, ¿no la verás? Solo quería decir que la que tiene la culpa». El príncipe Dmitri Ivanovich se sonrojó. Su rostro se volvió cruel.
Por el amor de Dios, detengámonos. He sufrido suficiente. Ahora solo tengo un deseo, y es ponerla en tal posición que sea independiente de los demás y que no necesite volver a comunicarse conmigo. Entonces podrá vivir su propia vida, y mi familia y yo no necesitaremos saber más de ella. Eso es todo lo que puedo hacer. Dmitri, solo dices yo. Ella también es yo. Sin duda, pero querida Aline, por favor dejemos el asunto. Lo siento demasiado profundamente. Alexandra Dmitrievna permaneció en silencio durante unos momentos, sacudiendo la cabeza. ¿Y Masha, tu esposa, piensa como tú? Sí, completamente. Alexandra Dmitrievna hizo un sonido inarticulado. Dejemos eso así y buenas noches, dijo él. Pero ella no se fue. Permaneció en silencio por un momento. Luego, Pedro me dice que tiene la intención de dejar el dinero con la mujer donde ella vive. ¿Tienes la dirección? Sí, la tengo. No lo dejes con la mujer, Dmitri. Ve tú mismo. Solo mira cómo vive. Si no quieres verla, no necesitas hacerlo. Él no está allí. No hay nadie allí. Dmitri Ivanovich se estremeció violentamente. ¿Por qué me torturas así? Es un pecado contra la hospitalidad. Alexandra Dmitrievna se levantó y casi llorando, conmovida por sus propias súplicas, dijo: «Es tan desdichada, pero es tan querida». Él se levantó y esperó a que ella terminara. Ella le extendió la mano. «Dmitri, estás haciendo mal», dijo ella, y se fue. Durante un largo rato, tras la partida de ella, Dmitri Ivanovich caminó de un lado a otro sobre la pequeña alfombra. Con el rostro tenso y temblando exclamaba: «¡Oh, oh!». Luego el sonido de su propia voz lo asustó y se quedó en silencio. Su orgullo herido lo torturaba. Su propia hija, criada en la casa de su madre, la famosa Avdotia Borisovna, a quien la emperatriz honraba con sus visitas y cuyo conocimiento era un honor para todo el mundo. Su hija. Él había vivido su vida como un caballero antiguo, sin conocer ni el miedo ni la culpa. El hecho de que tuviera un hijo natural nacido de una francesa, a quien había asentado en el extranjero, no disminuía su autoestima. Y ahora esta hija, por quien no solo había hecho todo lo que un padre podía y debía hacer, esta hija a quien le había dado una educación espléndida y todas las oportunidades para contraer matrimonio en la mejor sociedad rusa, esta hija a quien no solo le había dado todo lo que una chica podría desear, sino a quien realmente había amado, de quien se había sentido orgulloso. Su propia hija le había hecho pasar tal humillación que la vergüenza lo consumía, incapaz de mirar a nadie a los ojos. Recordó el tiempo en que ella no era meramente su hija y un miembro de su familia, sino su adoración, su alegría y su orgullo. La vio de nuevo, una pequeñita de 8 o 9 años, brillante, inteligente, vivaz, impulsiva, elegante, con ojos negros y cabello castaño fluido. Recordó cómo solía saltar sobre sus rodillas y abrazarlo y hacerle cosquillas en el cuello, y cómo se reía, sin importar sus protestas, y continuaba haciéndole cosquillas y besando sus ojos y sus mejillas. Naturalmente, él se oponía a toda demostración, pero ese amor impulsivo lo conmovía. También recordaba lo dulce que era acariciarla. Recordar todo esto cuando esa niña dulce se había convertido en lo que ahora era una criatura a quien no podía pensar sin repulsión. También recordó los años en que ella crecía, y aquella extraña mezcla de miedo y rabia que lo invadió al darse cuenta de que los hombres empezaban a mirarla como a una mujer. Pensaba en su amor celoso cuando ella llegaba coquetamente a él, vestida para un baile, sabiendo que era hermosa. Temía las miradas apasionadas que caían sobre ella, que ella no solo no entendía, sino que gozaba. Sí, pensó él, esa superstición de la pureza femenina. Muy por el contrario, no conocen la vergüenza. Recordó cómo, de manera completamente inexplicable para él, ella había rechazado a 2 pretendientes muy destacados. Cada vez más se veía cautivada por su propio éxito dentro del círculo social al que pertenecía. Sin embargo, aquel éxito no pudo perdurar. Pasaron 1 año, luego 2 y después 3. Ella se convirtió en una figura conocida y hermosa, pero su juventud inicial había quedado atrás, y de alguna manera se había transformado en parte del mobiliario del salón de baile. Dmitri Ivanovich recordó cómo se percató de que ella se encaminaba hacia la soltería y solo deseaba una cosa para ella: casarla lo antes posible. Quizás no de la manera más ideal en que podría haberse organizado anteriormente, pero aún así asegurar un matrimonio respetable.
pero le parecía que ella se había comportado con un orgullo que rayaba en la insolencia. Recordando esto, su ira se intensificaba cada vez más contra ella. Pensar en que rechazara a tantos hombres decentes solo para terminar en esta desgracia. Oh, se lamentó de nuevo. Luego se detuvo, encendió un cigarrillo y trató de distraerse con otros pensamientos. Me encargaría de enviarle dinero, asegurándome al mismo tiempo de que nunca volvamos a vernos ni tengamos contacto nuevamente. Pero los recuerdos volvieron. Dmitri Ivanovich recordó, aunque no hacía tanto tiempo, ella tenía entonces más de 20 años, el inicio de su coqueteo con un cadete del cuerpo de pajes que había estado con ellos en el campo. Ella había enloquecido al joven, quien se había derrumbado en lágrimas por su distracción. Más tarde, la manera severa, fría e incluso grosera con la que ella reprendió a su padre cuando él decidió enviar al chico lejos para poner fin a aquella tonta aventura. Ella parecía, de alguna manera, considerarse insultada. Desde entonces, padre e hija habían caído en una hostilidad abierta. Tenía razón, se dijo a sí mismo. Ella es una mujer desvergonzada. Y entonces, como un último y espantoso recuerdo, estaba la carta de Moscú, en la que ella escribió que no podía regresar a casa, que era una mujer miserable, abandonada, pidiendo solo ser perdonada y olvidada. Luego, el horrible recuerdo de la escena con su esposa le vino a la mente. Sus suposiciones y sospechas, que se volvieron una certeza. La calamidad había ocurrido en Finlandia, donde le habían permitido visitar a su tía. El responsable era un sueco insignificante, un estudiante, una criatura vacía y sin valor, además de estar casado. Todo esto volvió a él ahora, mientras paseaba de un lado a otro sobre la alfombra del dormitorio, recordando su amor anterior por ella y su orgullo. Retrocedió con terror ante el incomprensible hecho de los nuevos sucesos y detestaba el dolor que le estaba causando. Recordó la conversación con su cuñada e intentó imaginar cómo podría perdonarla. Pero tan pronto como surgía el pensamiento de él, se alzaban en su corazón el horror, el disgusto y el orgullo herido. Se lamentó en voz alta e intentó pensar en algo más. No, es imposible. Entregaré el dinero a Pedro para que se lo dé mensualmente. Y en cuanto a mí, ya no tengo hija. Y de nuevo, un sentimiento curioso lo dominó. Una mezcla de autocompasión al recordar su amor por ella y de furia contra ella por causarle esta angustia. Durante el último año, Lisa había vivido, sin duda, más experiencias que en sus 25 años anteriores. De repente se dio cuenta de la vacuidad de toda su vida. Se le presentó clara frente a ella, vil y sórdida. Esta vida en casa y entre los ricos de San Petersburgo, esta existencia animal que nunca profundizaba, sino que solo tocaba la superficialidad de la vida. Es una buena vida durante 1 o 2 años, o quizás incluso 3, pero cuando se extiende durante 7 u 8 años, con sus fiestas, bailes, conciertos y cenas, con sus trajes y peinados para mostrar los encantos del cuerpo, con sus adoradores jóvenes y viejos, todos aparentemente poseídos por algún incomprensible derecho a tenerlo todo, a reírse de todo, y con sus meses de verano pasados de la misma manera. Todo rindiendo solo un placer superficial, incluso la música y la lectura solo tocando los problemas de la vida, pero nunca solucionándolos, sin ofrecer ninguna promesa de cambio y perdiendo cada vez más su encanto, comenzó a desesperarse. Experimentaba estados de ánimo tan profundos que llegaba a anhelar la muerte. Sus amigos la dirigieron hacia la caridad. Por un lado, vio la pobreza que era real y repulsiva, y una falsa pobreza aún más repulsiva y digna de lástima. Por otro, vio la terrible indiferencia de las damas patrocinadoras que llegaban en carruajes y vestidos que costaban miles. La vida se volvía más y más insoportable. Anhelaba algo real, una verdadera vida. No este juego de vivir, no esta vida superficial de toques ligeros. De la verdadera vida no había nada. El mejor de sus recuerdos era su amor por el pequeño cadete Coco. Eso había sido un impulso bueno, honesto y directo, y ahora nada se le parecía. Se deprimía cada vez más, y en este estado de ánimo sombrío fue a visitar a una tía en Finlandia. El paisaje fresco y los alrededores y la gente extrañamente diferente a los suyos le resultaron atractivos, al menos como una nueva experiencia. Cómo y cuándo empezó todo no podía recordarlo claramente. Su tía tenía otro invitado, un sueco. Hablaba de su trabajo, de su gente, de la última novela sueca.
De alguna manera, ella misma no sabía cómo comenzó esa terrible fascinación de miradas y sonrisas, cuyo significado no podía expresarse con palabras. Estas sonrisas y miradas parecían revelar no solo el alma del otro, sino algún misterio vital y universal. Cada palabra que decían era investida por esas sonrisas con un profundo y maravilloso significado. La música también, cuando la escuchaban juntos o cuando cantaban dúos, se llenaba del mismo profundo significado. Y también las palabras de los libros que leían en voz alta. A veces discutían, pero en el momento en que sus ojos se encontraban o una sonrisa saltaba entre ellos, la discusión quedaba muy atrás. Se elevaban más allá de ella hacia un plano superior, consagrado solo a ellos. ¿Cómo había sucedido? ¿Cómo y cuándo el diablo que había atrapado a ambos apareció por primera vez detrás de esas sonrisas y miradas? Ella no podía decirlo. Pero cuando el terror la asaltó por primera vez, los hilos invisibles que los unían ya estaban tan entrelazados que no tenía poder para liberarse. Solo podía contar con él y con su honor. Esperaba que no hiciera uso de su poder. Sin embargo, todo el tiempo lo deseaba vagamente. Su debilidad era mayor porque no tenía nada que la apoyara en la lucha. Estaba cansada de la vida social y no sentía afecto por su madre. Su padre, según pensaba, la había rechazado y anhelaba apasionadamente vivir y dejar de actuar. El amor perfecto de una mujer por un hombre, le brindaba la promesa de vida. Su naturaleza fuerte y apasionada también la arrastraba hacia allí. En la figura alta y fuerte de este hombre, con su cabello rubio y su ligero bigote levantado, bajo el cual brillaba una sonrisa atractiva y convincente, veía la promesa de esa vida que anhelaba. Y entonces las sonrisas y las miradas, la esperanza de algo tan increíblemente hermoso, llevaban como debían llevar a aquello que temía, pero inconscientemente esperaba. De repente, todo lo que era hermoso, alegre, espiritual y lleno de promesa para el futuro, se tornó oscuro, sórdido, triste y desesperante. Ella miró sus ojos y trató de sonreír, fingiendo que no temía nada, que todo estaba como debía ser. Pero en lo más profundo de su alma sabía que todo había terminado. Comprendió que no había encontrado en él lo que buscaba, aquello que una vez había conocido en sí misma y en Coco. Le dijo que debía escribirle a su padre pidiendo su mano en matrimonio. Esto él prometió hacerlo. Pero cuando se encontraron la próxima vez, él dijo que no le era posible escribir en ese momento. Ella vio algo vago y furtivo en sus ojos, y su desconfianza hacia él creció. Al día siguiente, él le escribió diciéndole que ya estaba casado, aunque su esposa lo había dejado hace mucho tiempo, que sabía que ella lo despreciaría por el mal que le había hecho, y le imploraba perdón. Ella le pidió ir a verla. Dijo que lo amaba, que se sentía atada a él por siempre, ya fuera casado o no, y que nunca lo dejaría. La próxima vez que se encontraron, él le dijo que él y sus padres eran tan pobres que solo podía ofrecerle la existencia más miserable. Ella respondió que no necesitaba nada y que estaba lista para irse con él de inmediato, a donde él quisiera. Él trató de disuadirla, aconsejándole que esperara, y así ella esperó. Pero vivir con este secreto, con encuentros ocasionales y meramente correspondiéndose con él, todo oculto a su familia, era agonizante, e insistió en que él debía llevarla consigo. Al principio, cuando ella regresó a San Petersburgo, él escribió prometiendo ir, y luego llegaron menos cartas hasta que finalmente cesaron por completo. Ella trató de llevar su antigua vida, pero fue imposible. Cayó enferma y los esfuerzos de los doctores fueron inútiles. En su desesperación, decidió suicidarse. Pero ¿cómo hacer que su muerte pareciera natural? Realmente deseaba quitarse la vida y pensaba que había tomado una decisión irrevocable. Así que, obteniendo un poco de veneno, lo vertió en un vaso. En otro instante lo habría bebido, si no hubiera sido porque el pequeño hijo de su hermana de 5 años entró en ese momento para mostrarle un juguete que le había dado su abuela. Ella acarició al niño y de repente se detuvo en seco y comenzó a llorar. La sobrecogió el pensamiento de que ella también podría haber sido madre si él no se hubiera casado. Esta visión de la maternidad la hizo mirar en su propia alma por primera vez. Empezó a pensar no en lo que los demás dirían de ella, sino en su propia vida. Suicidarse por lo que el mundo pudiera decir era fácil, pero en el momento en que vio su propia vida disociada del mundo, quitarse esa vida era impensable. Tiró el veneno y dejó de pensar en el suicidio. Entonces comenzó su vida interior. Era una vida real, y a pesar de la tortura que implicaba, si le hubieran dado la posibilidad, no habría retrocedido. Empezó a rezar,
pero no encontró consuelo en la oración, y su sufrimiento era menos por ella misma que por su padre, cuyo dolor preveía y comprendía. Así pasaron los meses, y entonces sucedió algo que transformó completamente su vida. Un día, cuando estaba trabajando en una colcha, de repente experimentó una sensación extraña. No, parecía imposible. Inmóvil permaneció con su trabajo en la mano. ¿Era posible que esto fuera eso? Olvidando todo, su bajeza y engaño, la queja de su madre y el dolor de su padre, sonrió. Se estremeció al recordar que estuvo a punto de matarlo junto con ella. Ahora dirigió todos sus pensamientos a alejarse, a algún lugar donde pudiera tener a su hijo y convertirse en una madre miserable y desdichada, pero madre al fin. De alguna manera planeó y arregló todo. Dejó su hogar y se estableció en un lejano pueblo provincial donde nadie pudiera encontrarla y donde pensaba estar lejos de su familia. Pero desafortunadamente, el hermano de su padre recibió un puesto importante allí, algo que no pudo prever. Durante 4 meses estuvo viviendo en casa de una partera, una tal María Ivanovna. Al enterarse de que su tío había llegado a la ciudad, se estaba preparando para huir a un escondite aún más remoto. Dmitri Ivanovich se despertó temprano la mañana siguiente. Entró en el despacho de su hermano y le entregó el cheque, rellenado por una cantidad que le pidió pagar en cuotas mensuales a su hija. Preguntó a qué hora salía el expreso para San Petersburgo. El tren salía a las 7 de la tarde, lo que le daba tiempo para una cena temprana antes de partir. Desayunó con su cuñada, quien se abstuvo de mencionar el tema tan doloroso para él, pero solo lo miró con timidez. Después del desayuno salió para su paseo matutino habitual. Alexandra Dmitrievna lo siguió hasta el vestíbulo. Ve a los jardines públicos, Dmitri. Es muy encantador allí y está bastante cerca de todo, dijo ella encontrándose con sus miradas sombrías con una mirada patética. Dmitri Ivanovich siguió su consejo y fue a los jardines públicos, que estaban tan cerca de todo, y meditó con molestia sobre la estupidez, la obstinación y la falta de corazón de las mujeres. Ella no siente la menor lástima por mí, pensó de su cuñada. Ni siquiera puede entender mi pena. ¿Y qué de ella? Pensaba en su hija. Ella sabe lo que todo esto significa para mí, la tortura. Qué golpe en la vejez. Mis días serán acortados por esto. Pero preferiría que se acabe a soportar esta agonía. Y todo eso por los hermosos ojos de un canalla. ¡Oh!, exclamó. Una oleada de odio y furia lo invadió al pensar en lo que se diría en la ciudad cuando todos lo supieran, y sin duda todos ya lo sabían. Tal sentimiento de rabia lo poseía que le habría gustado inculcárselo a la fuerza en la cabeza y hacerle entender lo que había hecho. Estas mujeres nunca entienden. Está bastante cerca de todo. Le vino de repente a la mente, y sacando su libreta encontró su dirección. Vera Ivanovna Silvestrova, calle Kukonskaya, casa de Abromov. Ella vivía bajo este nombre. Abandonó los jardines y tomó un carruaje. ¿A quién desea ver, señor?, preguntó la partera, María Ivanovna, cuando él pisó el estrecho descansillo de la empinada y sofocante escalera. ¿Vive aquí Madame Silvestrova? ¿Vera Ivanovna? Sí. Por favor, entre. Ha salido. Fue a la tienda a la vuelta de la esquina. Pero volverá en un minuto. Dmitri Ivanovich siguió la figura robusta de María Ivanovna hacia un diminuto salón, y desde la habitación contigua llegaron los gritos de un bebé, sonando irritado y malhumorado, que le llenaron de disgusto. Le cortaban como un cuchillo. María Ivanovna se disculpó y fue a la habitación, y él pudo escucharla tranquilizar al niño. El niño se calmó y ella regresó. Ese es su bebé. Volverá en un minuto. Supongo que es amigo suyo, ¿no? Sí, un amigo. Pero creo que será mejor que vuelva más tarde, dijo Dmitri Ivanovich preparándose para irse. Era demasiado insoportable esta preparación para encontrarse con ella, y cualquier explicación parecía imposible. Apenas se había vuelto para marcharse cuando escuchó pasos rápidos y ligeros en las escaleras y reconoció la voz de Lisa. María Ivanovna, ¿ha estado llorando mientras yo no estaba? Yo estaba... Entonces vio a su padre. El paquete que llevaba se cayó de sus manos. «Padre», gritó, y se detuvo en la puerta pálida y temblando. Él permaneció inmóvil mirándola fijamente. Ella había adelgazado mucho. Sus ojos eran más grandes, su nariz más afilada, sus manos desgastadas y huesudas. No sabía qué hacer ni qué decir. Olvidó todo su dolor por su deshonra. Solo sentía tristeza, infinita tristeza por ella, tristeza por su delgadez y por su miserable ropa áspera, y sobre todo por su cara lastimosa y sus ojos suplicantes.
Padre, perdóname, dijo ella avanzando hacia él. Perdóname, murmuró él, y empezó a sollozar como un niño besando su cara y manos, mojándolas con sus lágrimas. En su compasión por ella, se entendió a sí mismo, y al verse como era, se dio cuenta de cuánto la había agraviado, cuán culpable había sido en su orgullo, en su frialdad, incluso en su enojo hacia ella. Se alegró de que fuera él quien era culpable y de no tener nada que perdonar, sino que él mismo necesitaba perdón. Ella lo llevó a su pequeña habitación y le contó cómo vivía, pero no le mostró al niño ni mencionó el pasado, sabiendo cuán doloroso sería para él. Él le dijo que debía vivir de otra manera. Sí, si tan solo pudiera vivir en el campo, dijo ella. Lo hablaremos, dijo él. De pronto, el niño comenzó a llorar y a gritar. Ella abrió los ojos muy grandes y, sin apartarlos del rostro de su padre, permaneció indecisa e inmóvil. Bien, supongo que debes alimentarlo, dijo Dmitri Ivanovich, mostrando una expresión de esfuerzo evidente. Ella se levantó y de repente tuvo la loca idea de mostrarle a su hijo, a quien amaba profundamente, a quien ahora amaba más que nada en el mundo. Pero primero miró el rostro de su padre. ¿Mostraría enojo? Su rostro no revelaba enojo, solo sufrimiento. Sí, ve, dijo él. Dios te bendiga. Sí, volveré mañana y lo decidiremos. Adiós, querida mía, adiós. Cuando Dmitri Ivanovich regresó a la casa de su hermano, Alexandra Dmitrievna corrió inmediatamente hacia él. ¿Y bien? ¿Y bien? Nada. ¿La has visto?, preguntó ella, adivinando por su expresión que algo había sucedido. Sí, contestó secamente y empezó a llorar. Me estoy volviendo viejo, dijo él, dominando su emoción. No, te estás volviendo sabio. Muy sabio. El fin. Muchas gracias por escuchar nuestra narración de León Tolstói, La madre soltera. En Héroe.com, como una editorial independiente en crecimiento, nuestro objetivo es hacer que la literatura universal sea más accesible y disfrutable para el lector moderno. Si te ha gustado este contenido, te agradeceríamos muchísimo que nos apoyes con un me gusta y te suscribas a nuestro canal para más narraciones.